Métodos hebraicos de interpretación. ¿Cuáles fueron los métodos para interpretar la Biblia que utilizó Jesús? Lo veremos. ¿Cuáles métodos utilizaban los rabinos para entender la Biblia? Reglas y niveles de interpretación rabínica. Y veremos cuándo se dejaron de utilizar esos métodos. Cuándo se desligaron Israel y la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y todo lo demás. Debido a que en el año 70 después de Cristo, o después de la era común, Jerusalén fue destruida por los romanos. La mayoría de creyentes que tomaron las riendas de la iglesia a partir de ahí no fueron de la fila de los judíos, porque nació un antisemitismo, un odio hacia ese pueblo de Israel, de tal forma que un judío se vendía, dice Josefo, hasta por un camello. Le daban un camello y le daban un judío de esclavo. Entonces fueron disminuyendo lentamente y un nuevo liderazgo surgió dentro de la iglesia. Esto fue posible en virtud de las situaciones políticas internas de su propio compatriota y de las extremas y de las externas de Roma, que propició que los judíos mesiánicos fueran perdiendo poco a poco su liderazgo. Si bien sabemos que Eusebio, en el libro de Historia Eclesiástica, que 13 líderes judíos ingresaron a Jerusalén después de la primera destrucción por los romanos y dirigieron el movimiento judío de la iglesia hasta el año 132 al 135 después de Cristo, cuando tiene lugar la segunda guerra contra los romanos. La verdad es que a partir de la conclusión de la guerra y la victoria romana sobre los judíos, los gentiles convertidos al judaísmo o al cristianismo tuvieron que asumir la dirección de la iglesia. Esto provocó la fase final de la separación total entre el judaísmo y el cristianismo, pero también significó la desaparición del judaísmo mesiánico y el inicio del cristianismo. ¿Por qué decimos eso? Porque para ese entonces todavía la iglesia como comunidad de fe no existía. O sea, se veía la iglesia, o los creyentes se veían como una parte más o una tendencia más dentro de los judíos. Entonces, ahí nace, después que los gentiles toman el liderazgo de la iglesia, nace el cristianismo como hoy le conocemos. ¿Por qué hay tantas inserciones griegas dentro del cristianismo? Eso sucede, dice, recordemos, los nuevos líderes de la iglesia, ya no era Pablo, porque Pablo había muerto, ya no era Pedro, no era Jacobo, todos los líderes de esa primera iglesia judía habían partido. Entonces se habían convertido muchos gentiles y ahora le tocó a los gentiles tomar la rienda de la iglesia. Entonces esos gentiles no tenían mucho conocimiento escritural, pero sí tenían mucho conocimiento de filosofía. De hecho, uno de esos gentiles, Justino Mártir, se atrevió a decir que Sócrates murió igual que Jesús defendiendo la verdad, que Sócrates y Jesús son iguales. O sea que Sócrates y Aristóteles fueron los primeros, lo que él llama precristianos. Oiga eso. Justino Mártir, uno de los líderes de la iglesia. Después de la muerte de los apóstoles se levantó otra generación de creyentes. ¿Cómo que se levantó? A esos líderes se les llamó los padres apostólicos. ¿Cómo se llamó a ellos? Los padres apostólicos. Había 3 clases de padres. Después de los padres apostólicos vino otra generación. ¿Qué vino? Que fue en el siglo II. Esto se le llamó los padres apologistas. ¿Cómo se le llamó a ellos? Y después en el siglo IV se levantó otra generación que se le llamaron los padres dogmáticos. Entonces tenemos 3 grupos de padres. En el siglo I, padres apostólicos. En el siglo II, los padres apologistas, que fueron los defensores de la fe. Y en el siglo IV, los padres dogmáticos,
con San Agustín a la cabeza, como lo veremos. Estos nuevos líderes del movimiento cristiano, su formación filosófica fue de origen griego. Por lo tanto, ellos creyeron necesario que para ganar el mundo, romanos, dominados filosóficamente por los griegos, sería preciso traer al movimiento cristiano los avanzados conceptos griegos que fueron enseñados por los maestros antiguos. Esto es Platón, Aristóteles. Así que la ausencia de un trasfondo judío de los líderes provocó que fueran a la escuela griega a buscar los nuevos inventos para la iglesia. ¿Qué sucede? Fue entonces cuando el platonismo y el neoplatonismo en el movimiento cristiano tuvieron su mayor crecimiento como tal. Se empezaron a introducir algunas enseñanzas heréticas y se creó una nueva dinastía distinta. Fue así que surgió lo que conocemos técnicamente como el cristianismo. Algunos ejemplos de este cambio de esencia y de conducta son los siguientes. Se introdujo en el cristianismo el dualismo platónico. ¿Qué se introdujo? Dualismo platónico. Para Platón, el cuerpo era la cárcel del alma. ¿Qué era el cuerpo? La cárcel del alma. Entonces, por eso, para poder sobrevivir aquí en la tierra, había que golpear, ¿qué cosa? La carne, porque era una cárcel. Ese es un concepto que no existía en la Iglesia del Nuevo Testamento, pero aparece aquí. Platón enseñó que el mundo físico o material, incluyendo nuestros cuerpos físicos, son malos por naturaleza. Solamente los pensamientos y lo espiritual son buenos. Así que en su opinión de Platón, el cuerpo era la cárcel totalmente y absoluta del alma. Y la salvación ocurría para Platón cuando lográbamos despojarnos de todo lo que sea material para concentrarnos solamente en lo ideal, en lo espiritual. ¿Concentrarnos en qué? Lo espiritual. ¿Concentrarnos en qué? Por eso mucha gente abandonaron las ciudades y se fueron a vivir en los monasterios. Porque lo espiritual era lo fundamental. Lo físico no hacía falta. Y aún hoy existe ese pensamiento platónico dentro de la iglesia. Ese dualismo platónico. Gente que abandona sus estudios, abandonan su trabajo para vivir una vida espiritual. ¿Cuándo me están entendiendo? Eso es un concepto platónico. ¿Entienden? La persona platónica la enseñanza platónica consistía en liberar al espíritu de la cárcel del cuerpo para que así se uniera con lo divino por medio del estudio y de la adquisición de conocimiento filosófico como él lo había creado. Esta idea comenzó a introducirse en el movimiento cristiano y los creyentes de esa época comenzaron a considerarse como su primera opción, que este mundo no era su hogar, sino que estábamos aquí de pasada y la metafísica sería el cielo y no la tierra. Oye aquí. Entonces empezaron a cambiar su ¿qué? Su mentalidad. Mientras Jesús le dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por. Y el Salmo dice, los justos recibirán la tierra por. Entonces viene un nuevo concepto platónico de que tenemos que vivir una vida, sufrimiento aquí, para poder vivir una vida allá en lo ideal, en el cielo, en lo espiritual. ¿Se entendió eso? Entonces, así que mientras Jesús había dicho, los mansos heredarán la tierra, y había orado, Jesús oró y dijo, Padre, no te ruego que lo quites de ¿dónde? Del mundo, sino que lo guarde de ¿qué? El neoplatonismo llevó a los cristianos a suplicarle a Dios que lo quite del mundo. ¿Suplicarle a Dios qué? Pero usted no ve a los cristianos aún en las mismas iglesias hoy, neoplatonismo. Señor, ¿cuándo es que tú vienes? ¿Cuándo has visto eso?
Estoy loco que tú vengas, Señor, sácame de este calvario. Porque hay gente que quiere que el Señor venga rápido para que lo saque de la pobreza. No es para otra cosa. Algunos le deben a los bancos y están locos que el Señor venga para irse con esa deuda. Señor, ven, solo tú puedes librarnos. Entonces, Dios había dicho, por ejemplo, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero el neoplatonismo empezó a enseñar que los que se casaban estaban en un estado inferior y en su lugar empezó a glorificar el celibato. Que tenían que quedarse solos. Y eso trajo su consecuencia, que la mayoría de esos curas que se apartaron a los monasterios, usted sabe que vinieron de allá para acá como Ricky Martin. Claro, porque entonces el neoplatonismo dividió lo secular de lo sagrado y consecuentemente el movimiento cristiano se perdió totalmente la unidad entre la adoración y la forma de vida para crear un tipo de creyente dentro del templo, función sagrada, y otro tipo de creyente fuera del templo, función secular. La salvación vino a ser vista como un acto de escape del mundo en vez de ser vista como un medio para redimir al mundo. Esto propició que la conciencia del reino se perdiera para ser sustituida por la conciencia del cielo. O sea, la gente pasó de concentrarse en vivir una vida cristiana en la tierra para avanzar, a concentrarse en el cielo. Eso me ilustra una campaña que dio un famoso evangelista, y dice que se encontró con unos muchachos, estaba perdido, y dice, ¿ustedes saben dónde está el estadio? Y los muchachos lo llevaron al estadio, y dice, sí, nosotros sabemos allí, y lo llevaron. Y cuando los muchachos se van, el evangelista lo llama, ven acá. Yo quiero enseñarle a ustedes ahora dónde está el cielo. Dicen ellos, pero tú no sabes dónde estaba el estadio. Pero ni siquiera sabe dónde estaba el estadio. Entonces los cristianos sabemos tanto del cielo que a veces nos perdemos en la tierra. ¿Cuándo me están entendiendo lo que estoy diciendo? No puede haber un plan de avance en el reino, en una comunidad de creyentes, a menos que nosotros como iglesia asumamos un compromiso del reino. Y la iglesia camina en la rueda de los recursos financieros. Entonces, ese neoplatonismo se metió en las iglesias. ¿Y cuál fue el resultado? Que muchísima gente no pudo estudiar. Tú tienes en la iglesia 100 miembros, 80 vagos, 15 a tiempo completo y 4 que trabajan, de los cuales 2 diezman. ¿Cómo avanza un pueblo así? ¿Cómo avanza un pueblo así, criatura? ¿Cómo se echa una columna así? Hay que hacer no que el menos, vigilia que el de todo lo que aparezca por el concepto neoplatónico de muchos individuos. ¿Cuándo me están entendiendo? Entonces, mientras yo cuando yo entré a la universidad, estoy estudiando, es para todo lo que estudiar. No, es que Cristo viene pronto y no me importa que Cristo venga, que me lleve de la universidad. Porque finalmente, entonces el neoplatonismo, el concentrarnos solamente en lo espiritual, nos alejó. Entonces en la comunidad, la iglesia estaba llamada a ser un ícono en la comunidad, a ser el centro de la comunidad, la ayuda, el enlace de la comunidad. Pero ¿cómo va a ser esa función si la gente de la iglesia tiene un pensamiento platónico? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, que todo el mundo quería escapar del mundo. Esto propició que la conciencia del reino se perdiera. Consecuentemente, la palabra doctrina y credo fueron reemplazando las obras de justicia que resultan de la salvación que es en Cristo Jesús. Se perdió esa esencia ahí. Entonces, el platonismo y el neoplatonismo vino a ser la savia cultural que identificó el cristianismo en el rechazo del judaísmo mesiánico original. O sea, los cristianos abandonaron la fuente, la rica savia de Israel, y ahora empezaron
a conectarse con Grecia. ¿Conectarse con quién? Entonces empezaron a interpretar la Biblia conforme a los métodos de interpretación griegos, que no tenían nada que ver con Israel. Surgimiento, entonces dentro de la iglesia surgió un movimiento de odio hacia los judíos. ¿Odio de qué? ¿De qué surgió el movimiento? Todo lo que tenía que ver con judíos era malo. Empezó este movimiento con Justino Mártir. Recuerden que teníamos 3 tipos de padres. ¿Cuáles son? Número 1, padres apostólicos. Número 2, padres apologistas. Y número 3, padres dogmáticos. Número 1, padre apostólico. Número 2, padre apologista. Apologista significa defensa, apología, defensa. Los padres apologistas vinieron en el siglo II, de los cuales el cabeza fue Justino Mártir. La tesis teológica de Justino Mártir era doble. Primero, el convenio de Dios con los judíos se había caducado. Justino Mártir enseñó que Dios había caducado su acuerdo con Israel. Ya ese pacto se había terminado. ¿Qué había pasado con ese pacto? Se había terminado. Sin embargo, fíjese lo que dice Romanos 11 a ese respecto. Romanos 11, Pablo dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera. ¿Cómo dice Pablo? Mientras Justino Mártir enseña que el pacto de Dios había caducado con Israel, Pablo enseña y dice que Dios no había terminado su propósito con Israel. Y dice Justino Mártir que el pacto de Dios con Israel ya no tenía validez. Segundo, los gentiles habían reemplazado a los judíos en el plan redentor de Dios. Y eso es lo que dice el hermano, que los gentiles reemplazaron. ¿Los gentiles reemplazaron o fueron injertados? Fueron injertados. Ignacio de Antioquía, otro de los padres, enseñaba que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos o recibiese el emblema de esa fiesta judía, se hacía partícipe de la muerte de Jesús. Tertuliano, siendo uno de los cristianos más influyentes de su época, su teología fue formativa de lo que conocemos hoy como cristianismo. Escribió un tratado titulado Contra los judíos, en el cual culpó a todos los judíos por la muerte de Cristo. Clemente de Alejandría enseñó que la filosofía griega y no la escritura judía era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Jesús, usando la filosofía griega para explicar a Jesús como el logo sería mejor usando el Taná. O sea, él enseñó que usando la filosofía griega para explicar a Jesús como el logo sería mejor que utilizar todo el Antiguo Testamento. Eso es Clemente de Alejandría. Orígenes acusó a los judíos de ser conspiradores por la muerte de Cristo y desarrolló la escuela de Alejandría como un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como el único método válido. Para Origen, el método básico para entender la palabra no era el sencillo literal, excepto que el concepto lo indique lo contrario, sino el método alegórico. Usando este método, Origen espiritualizaba o alegorizaba toda la escritura. Nació en Alejandría, la ciudad fundada en honor a Alejandro el Grande. Orígenes tuvo una infancia y una juventud totalmente marcada e impregnada con el platonismo y el neoplatonismo, la filosofía griega aplicada a la ciencia y la literatura. El método griego de interpretación alegórico llegó a reemplazarlo todo. Orígenes adoptó este método para el estudio e interpretación de la Biblia. Sus estudiantes también fueron formados con esta mentalidad teológica. Un filósofo griego de la escuela de los estoicos llamado Panteno fue convertido a la enseñanza de Cristo y vino a ser el director de la escuela de Alejandría en el año 180 de la era común.
Uno de sus más conspicuos estudiantes fue Clemente, nacido en Atenas y de padres paganos. Se convirtió al cristianismo y fue al seminario de Alejandría, bajo la dirección de Pantene. Clemente entendió que era básico unificar la filosofía griega con el cristianismo, a fin de hacerlo aceptable para los gentiles. Según su estrategia, Dios reveló a los griegos su filosofía para después llevarle a Cristo la última verdad, de la misma manera que Dios reveló a los judíos la Biblia para llevarlo después al Mesías. Este método alegórico trajo como resultado la negación del significado literal de la Biblia y primario de la Escritura, y sus resultados fueron desastrosos para la comunidad cristiana. Por ejemplo, cuando se estudió en la escuela de Alejandría el tema de Israel, se hizo por los ojos del método alegórico de interpretación, la cual dio paso a la teología del reemplazo, por lo cual la iglesia cristiana pasó a ser el famoso Israel espiritual, que tanto nosotros escuchamos que se enseña hoy. Sin darse cuenta que este dualismo teológico concibe lo físico como contrario a lo espiritual, por debajo del espiritual, separado de lo espiritual y de inferior clase. Subliminalmente, el antisemitismo encontró en esta teología el campo apropiado para minar las mentes de los creyentes. Eusebio. En Cesarea, Orígenes dejó a su amigo y discípulo Panfilú la dirección del centro teológico de donde se graduó Eusebio, quien vino luego a ser conocido como el padre de la historia de la iglesia, por sus escritos, los anales históricos de aquellos años iniciales. Fue nombrado obispo de Cesarea y después amigo y consejero personal del emperador Constantino, quien nominó luego el cristianismo como la religión oficial del imperio. Eusebio fue muy claro en mostrar con sus métodos de interpretación alegórica que las maldiciones del Antiguo Testamento estaban sobre todos los judíos y las bendiciones sobre los cristianos. La iglesia, según Eusebio, era el nuevo y verdadero Israel de Dios y que ella había reemplazado al Israel literal en los pactos divinos. En ese proceso, la mente de Orígenes estuvo siempre presente a través de sus discípulos. Otro discípulo fue Juan Crisóstomo, o Boca de Oro, el obispo de Antioquía y mejor predicador de su tiempo. Enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Enseñó que era un deber cristiano odiar a todos los judíos. Los judíos, para Crisóstomo, eran asesinos de Cristo y adoradores del diablo. En uno de sus mensajes encontramos la siguiente declaración: la sinagoga es peor que un prostíbulo, el templo de los demonios, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo, una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, que el diablo se lo lleve. Habitación de iniquidad, oye, habitación de iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. En cuanto a mí, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Oye cómo pensaban los líderes. ¿Qué a usted le deja al pueblo? Jerónimo fue quien hizo la primera traducción de la Biblia al latín, conocida como Vulgata, la versión oficial católica romana. Enseñaba que los judíos eran incapaces de entender la escritura. Oye, que los judíos no tenían capacidad para entender la escritura, y que debían ser duramente perseguidos hasta forzarlo a confesar la verdadera fe o matarlo. O se convierten o se mueren. Jerónimo fue un contribuyente a la idea de establecer el reino espiritual del Mesías por medio del imperio y por medio de la iglesia. Por último, la mente maestra, o el mejor teólogo, o el teólogo más influyente después de la muerte del apóstol Pablo, nada más y nada menos que conocido como San Agustín. Quizás el más importante teólogo del cristianismo, usó el método alegórico de Orígenes. En una de sus obras, La ciudad de Dios, explicó que el reino literal prometido a Israel bajo el Mesías debía ser extendido espiritualmente. Negó la realidad de un milenio literal
con un Mesías literal gobernando el mundo desde Jerusalén. Y explicó tal principio a un reino espiritual en el corazón de los hombres por medio de la iglesia, no por medio de Israel. San Agustín enseñaba: estamos ya viviendo en el milenio y el reino de Dios, que es de la Santa Iglesia, si usted se hace miembro de la iglesia, usted se convierte en ciudadano de la naturaleza de Jerusalén, que es espiritual, no literal. Para Agustín, el diablo está ya atado y los cristianos estábamos estableciendo el gobierno de Dios sobre la tierra. Cuando hayamos conquistado todo el mundo, con la ayuda del imperio, Jesús vendrá por segunda vez y la eternidad comenzará. Agustín concibió una iglesia cristiana triunfante que debía usar todos los recursos a su alcance, incluso la fuerza del Santo Imperio, a fin de imponer el cristianismo a todo el mundo, incluso a los judíos, que debían ser humillados y adquiridos como esclavos por los cristianos. Agustín enseñaba que los judíos merecían la muerte, pero que en vez de morir, ellos deberían vivir encerrados en una de nuestras ciudades, para ser testigos presenciales de su juicio y destrucción y de la exaltación y triunfo del cristianismo. La ausencia de los judíos propició que la acusación principal que se hiciera a los judíos es la de haber sido asesinos de Cristo. Esta teoría permaneció en el cristianismo en todos sus niveles, ha sido usado como la arma antisemita por siglos. En realidad no fueron los judíos los que mataron a Cristo, sino un grupo específico de judíos quienes hicieron aquello que gobernaban al pueblo y ocupaban las posiciones del liderazgo. Viendo nosotros eso, cómo pensaban los cristianos, y definitivamente San Agustín, que concluye diciendo: sin la muerte de Jesús no había esperanza alguna, ni para los judíos ni para los gentiles, de manera que la acusación contra los judíos de ser los asesinos de Cristo carece de fundamento profético, teológico y ético. Para este tiempo, el siglo III en adelante, ya la separación entre la sinagoga y la iglesia era una realidad. La división había ocurrido y dos sendas totalmente separadas se habían establecido. Mientras tanto, los judíos seguían huyendo de la persecución romana por su condición de judío, pero pronto fueron disminuyendo en su número. Viendo nosotros esto, entonces, entendemos por qué el pensamiento interpretativo judío, las leyes rabínicas de interpretación bíblica, se salieron de la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, lo que Jesús utilizaba para enseñar la Biblia, no se utilizó, porque empezaron a buscar los métodos de filosofía. Por eso todo el que ha ido a la universidad se da cuenta que los mismos métodos que utilizan en la universidad para estudiar filosofía son los que se enseñan en los institutos y las universidades para que la gente estudie la Biblia. Los mismos métodos. Entonces, regresar a Israel, regresar a la rica sabia, es buscar cuáles fueron los métodos que Jesús utilizó para él interpretar el Antiguo Testamento. ¿Cuándo me están entendiendo? Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos como iglesia conectarnos de nuevo con esta rica sabia que es Israel. Volver a la fuente, regresar a Jerusalén, dejar de tener una mente griega, una mente platónica, una mente aristotélica, y tener una mente más concentrada en Israel. Fíjate cómo nosotros, aunque Pablo dice que Dios no ha desechado a Israel, la iglesia enseña que la iglesia es en Israel como espiritual. ¿Sí o no? Se enseña en todas las facetas. Fíjate que hasta incluso hasta en la perspectiva escatológica se dice: la iglesia será levantada en el rapto, Israel será dejado pasar la gran tribulación, después de la gran tribulación se salvará. ¿Sí o no? Y los judíos que son cristianos, no importa, por ser judíos se quedan. No importa que sean cristianos. ¿Cuándo me están entendiendo? Entonces, de una forma u otra, nosotros nos hemos desconectado de esa rica sabia que es Israel. Por eso se nos hace imposible entender un libro que fue escrito por judíos, para judíos y en un ambiente judío con una mente griega. ¿Cuándo me pueden entender? Se hace imposible. Entonces, el evangelio lo basamos en experiencia. En los tiempos bíblicos se levantó una nueva tendencia apocalíptica en Israel. Una tendencia ¿cómo?
apocalíptica, llamada los esenios. Los esenios dijeron, estaban enseñando algunos de ellos, que era necesario sustituir esas enseñanzas escriturales y empezar a tener nuevas experiencias con Dios. Los esenios y los gnósticos. Y esas experiencias que tenían con Dios deberían posteriormente ser lo que se enseñara para que la gente se convirtiera. O sea, alguien se moría, tenía una revelación, iba al cielo y de allá para acá contaba esa revelación y la gente se convertía de nuevo. Jesús entonces le profesa una parábola diciendo, y le dice, había un hombre pobre y ese hombre pobre se alimentaba todavía de los huesos que le tiraban en la puerta, el famoso Lázaro. Y había un hombre rico. El rico murió y fueron y buscaron a este hombre y lo llevaron a un lugar. Lázaro murió y lo llevaron a otro lugar, al seno de Abraham. Los esenios y los religiosos de los tiempos de Cristo, cuando que tenían sus visiones y sus revelaciones, eran de que llevados al seno de Abraham. Y de allá venían del seno de Abraham con todas las plegarias, y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello, para volver a ir a ese lugar. Sin embargo, en la parábola Jesús dice, que el rico le dice, permítame morir, resucitar de nuevo. O manda a uno, manda a mis hermanos. ¿Qué dice Jesús? No, a Moisés y a los profetas tienen allá abajo. ¿Cuál es el mensaje que Jesús le está llevando al pueblo de Israel? Que todo aquello que está basando su fe en experiencia no están fundamentados. Ustedes tienen la palabra. No es necesario una gente que muere y resucite para predicar el evangelio, porque ahí está la palabra, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien y tal como atento. ¿Cuándo me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces eso va llevando a traer una fe simple. ¿Una fe cómo? Usted me dice, pastor, pero usted no testifica de su pasado. Señores, pero tan poca cosa ha hecho Dios en mi presente que tengo yo que estar hablando del pasado. Tan poca cosa, que yo era y que... Pero tan poca cosa ha hecho Dios contigo ahora, que tiene que estar remembrando una experiencia del pasado que ya pasó. Y que Pablo dice que olvidando ciertamente lo que queda cuando, y entendiéndome lo que está donde, delante. Bien, entonces entendiendo eso, es prácticamente imposible entender a plenitud las profundidades de la palabra sin conocer las reglas y niveles de interpretación rabínica. Empecemos explicando lo básico. ¿Qué es la hermenéutica? Que ustedes lo dieron en el seminario. Hermenéutica, de la palabra griega herme, que significa mensaje, y néutica, que significa espíritu. Es una alusión a un dios griego que se llamaba Hermes, que era el que conocía el mensaje de los dioses y se lo traía a los hombres. Eso está ligado con la mitología griega. ¿Ligado con qué? O sea, cuando nosotros enseñamos hermenéutica, estamos enseñando conceptos de la mitología ¿qué? Griega. Entonces estamos viendo la Biblia como un manual de filosofía ¿qué? Griega. Y vamos a tener el resultado como si fuera filosofía ¿qué? Griega. ¿Cuál me están entendiendo? Pero eso es una fe floja, donde no hay fundamento. Porque tú estás viendo la Biblia como un manual de filosofía. Y la Biblia no es un manual de filosofía. La Biblia es una fuente de vida eterna. ¿Cuántos se amén a eso? Entonces, eso sucede. Vemos la Biblia con los lentes de Grecia. ¿Los lentes de qué? Los métodos griegos, el método alegórico. El método alegórico no está entre los peores métodos. Es el peor método de estudiar la Biblia. Entonces empezamos a comparar. Esto representa esto. Esto representa aquello. No, eso no representa nada. Eso fue así. ¿Cuándo me están entendiendo? La mujer del flujo de sangre. Y tenía 12 años. 12 es el número de gobierno. Por lo cual eso representa que ella estaba gobernada. Señores, así no. A su nombre. Y empezamos a entrelazar. Abraham representa al Padre. Isaac representa a la iglesia. ¿Y el burro quién representa? Todo representa algo. Entonces, esos métodos alegóricos son de la filosofía ¿qué? Griega. Y en las iglesias donde hay ausencia de fundamento bíblico sólido, se utiliza bastante el método alegórico. Porque todo el mundo supone, yo entiendo que la Biblia, es que no es que usted entienda, es lo que la Biblia diga. ¿Cuál me están entendiendo?
Pablo dice a Timoteo, preséntate ante Dios como ministro aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que hace? Traza. Trazar en Israel, ¿sabe qué es trazar? Trazar es un hebraísmo para hablar de cuando una mujer partera iba a producir un parto. Se decía que ella trazaba bien, porque en ella estaba la vida o la muerte de ese niño. Cuando tú estás estudiando la palabra para enseñársela a otro, tú estás trazando. Tú estás trayendo luz. De ti depende muerte que puede surgir de eso y vida que puede surgir de eso. ¿Cómo me están entendiendo? Porque todas las matanzas que se hicieron en la cruzada contra los judíos fueron amparadas en mensaje cristiano. George Bush es cristiano. ¿Y cuánto nos mató en Irak, Pakistán y Afganistán? Basado en interpretaciones bíblicas. Un ateo dijo: lo único que se necesita para que hombres buenos hagan cosas malas es religión. Oiga, en el único lugar donde la gente buena hace cosas malas, ¿sabe dónde? En las religiones. Porque es común que en el mundo la gente buena hace cosas como buena, pero en la religión la gente buena hace cosas malas pensando que está bien. ¿Cuándo me están entendiendo? O Pablo no mató a Esteban pensando que estaba bien. Un religioso. Entonces la religiosidad es eso. Entonces, una de las principales diferencias entre el cristianismo y el judaísmo radica en el área de la hermenéutica. El judaísmo tiene reglas muy sistemáticas y definidas para entender la escritura. El cristianismo difiere no en cuanto a que tenga un conjunto alterno de reglas acordadas, sino en cuanto a que no tiene ninguna regla acordada. Esta distinción fue bien ilustrada por el cristianismo del siglo IV. El padre de la iglesia, Jerónimo, cuando escribió lo siguiente: los judíos insisten en una interpretación literal de la escritura, basado en 13 reglas, pero nosotros sabemos que la interpretación es espiritual y es muy superior. Oiga, él estaba enseñando ahí, porque Salomón dice que no hay nada nuevo debajo de qué, del sol. ¿Y qué es lo que vemos hoy de nuevo? No, porque tú lo que tienes es logo. Yo tengo el jarema a su nombre. El logo de la jarema, señores, eso tú lo puedes decir y eso evidencia tu ignorancia, porque en el texto griego logo y jarema son sinónimos, es lo mismo. Jarema se utiliza para la palabra escrita y logo se utiliza para la palabra escrita, es lo mismo, no hay tal diferencia. Eso nada más existe en la mente de los ignorantes y de 2 o 3 evangelistas que les gusta escuchar la palabra, pum, para salir volado a predicar. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, la ignorancia es lo que hace a muchos líderes. Ellos dependen de tu ignorancia para ellos ser líderes. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Vamos a pactar, manda tu ofrenda para que tú pactes. Si en el momento que tú dejes de ser un ignorante, ellos dejan de ser líderes. Porque lo que lo eleva a ellos a ser líderes es la ignorancia tuya. ¿Cuándo me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque eso dijo Carlos, que la ignorancia es el opio de los pueblos, señores. Es la ignorancia. Y la ignorancia, el problema de la ignorancia, es que la ignorancia es atrevida. Entonces mucha gente quiere divinizar la ignorancia. El Señor dijo, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Pero sorpréndase, la palabra conocimiento viene de la palabra hebrea, daf. Diga conmigo, daf. ¿Sabe qué significa eso? Conocimiento básico. Ni lo básico lo sabían. No sabían el Homa, no sabían el Dada, lo básico. Ni siquiera lo básico. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento básico de las escrituras. ¿Cuándo me están entendiendo? Entonces, ¿por qué? Porque se le da mucho valor a una interpretación según Jerónimo espiritual y elevada. Porque él es el megapóstol, él es el que tiene la iluminación de la palabra. La palabra que tú tienes que sellar, lo que lo hace a él apóstol es tu ignorancia. Desde que tú dejas de ser ignorante, él deja de ser apóstol. ¿Cuándo me están entendiendo? ¿Cuándo me comprenden lo que estoy diciendo? Es sencillo. ¿Dónde? En los países donde hay más apóstoles. En los países donde la educación es más baja. Entonces,
Cuando la gente regresa a la palabra, en esa misma medida esos pseudos líderes descienden. ¿Por qué? Porque la divinización de los líderes es la esclavitud de los pueblos. ¿Cuándo me están entendiendo? Es la esclavitud, sencillamente. Bien, el Nuevo Testamento mismo en realidad fomenta el uso de reglas hermenéuticas. Pablo escribe: procura presentarte ante Dios como bueno aprobado, que no tenga de qué, que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Note cómo Pablo indica aquí que hay una manera correcta de interpretar la Biblia. Esto, por lo tanto, implica que hay una manera incorrecta de interpretar la Biblia. Ahora, si hay una manera correcta y una manera incorrecta de interpretar la Escritura, entonces eso también implica que hay reglas. Antes de que comencemos a aprender estas reglas, primero debemos aprender algunos términos y conceptos básicos. Número uno, ser objetivo. ¿Ser qué? Ya conmigo, tengo que ser objetivo. Objetivo. Para comenzar es importante diferenciar entre objetivo y subjetivo. Objetivo indica que existe independientemente de la mente. Objetivo indica que existe ¿cómo? O sea, yo voy a la Biblia con una mentalidad objetiva, a que la Biblia sea la que me dé el mensaje que me cambie, me transforme, para yo posteriormente ese mensaje que yo me aplico, presentárselo a quién, a otros. Pero entonces estudiamos la Biblia de manera subjetiva. Entonces, lo subjetivo es lo que proviene del punto de vista de una persona. ¿Proviene de qué? Ella se soñó con una culebra y el otro día va a la Biblia a buscar apoyo a su culebra. A su nombre. Pastor, hay que poner disciplina a María. ¿Por qué? Porque María, mire, yo me soñé que María tenía una culebra y que en su casa había una serpiente y un león. Digo, yo juegue par de dos. Claro, porque finalmente, hermano, si todavía no me dijimos por sueño, soltemos la Biblia. ¿Cuándo me están entendiendo? Entonces, estudia la Biblia de manera subjetiva. Sí. ¿De manera cómo? Para que se sujete a lo que ellos creen. ¿Se sujete a qué? A sus creencias. Todos tienen Biblia, pero todos la interpretan conforme a su creencia determinada. Empírico, el conocimiento empírico factual, sin depender de la perspectiva de ninguna persona, mientras que lo que es subjetivo depende de un punto de vista. Los datos son objetivos, las opiniones son subjetivas. ¿Son como las opiniones? Pero el problema es que tenemos muchísimas opiniones con etiqueta de doctrina. Tenemos que diferenciar entre lo que es doctrina y entre lo que es mito. ¿Doctrina de qué? Doctrina, de la palabra griega didascalía, significa enseñanza. ¿Qué significa? Mito. ¿Qué es un mito? Una creencia que se acepta sin objetividad. ¿Qué es un mito? Una creencia que se acepta sin objetividad. Entonces tenemos muchos mitos que le hemos dado etiqueta de doctrina. ¿Cuándo me están entendiendo? Hay iglesias, cuando usted le pasa el filtro a su manual de doctrina, no queda ni una. Todos son mitos, cuentos de camino y fábulas. Entonces, hay que diferenciar de mito de doctrina. ¿Tiene claro eso? Doctrina, del griego didascalía, que significa enseñanza. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. También tenemos que entender los términos claros: exégesis y eisegesis. Eisegesis es leer la idea de uno mismo en un texto, y exégesis es extraer la idea del texto. ¿Y qué es lo que vemos en los púlpitos? Que la gente va y mete su idea en la Biblia. ¿Dónde mete su idea? Y encuentra apoyo. Todo el mundo encuentra apoyo en la Biblia, hasta los satanistas. ¿Cuál me están entendiendo? La Biblia es un manual de fe para todos. Gay, lesbianas, homosexuales, prostitutas, todos encuentran apoyo ahí. Todos. Del Hijo y del Espíritu Santo. Ya usted sabe. Al interpretar el texto, usted hallará generalmente formulado argumento. En este caso, el término argumento no indica una acalorada discusión. En hermenéutica, un argumento es una colección de proposiciones, una de las cuales la conclusión
debe ser reclamada que deriva de la otra, de la premisa. En hermenéutica bíblica, un argumento se llama también exégesis. Un argumento generalmente se formula en dos partes. La primera parte se llama premisa y la segunda es la conclusión. La proposición que se reclama, que se deriva de otras proposiciones, es la conclusión. Un argumento usualmente puede presentarse en el formato de sí, entonces, como sigue. Bien, ya entrando en materia, entremos a los 4 niveles de interpretación hebraica. ¿4 niveles de qué? Hebraica. Oye aquí, en Israel existen 4 niveles de escritura. ¿Cuántos niveles de escritura? 4. La palabra paldés es un acróstico. ¿Qué es paldés? Un acróstico. La palabra paldés entera significa paraíso. ¿Qué significa eso? Paldés, míralo allá. Paldés. Mira ahí. ¿Qué significa paldés? Paraíso. ¿Qué significa eso? Que en cada pasaje de la Biblia, cuando usted utiliza el paldés, hay un paraíso que encontrarlo. ¿Qué es lo que hay? Que encontrarlo. Ese acróstico está dirigido a eso. Entonces, la palabra hebrea, aramea, paldés, se deletrea en hebreo y arameo sin vocales como PRDS. PRD no es de político. PRDS. Paldés se refiere a un parque o jardín, especialmente el jardín de ¿qué? Del Edén. La palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento arameo. En Lucas 23:43, 2 Corintios 12:4 y Apocalipsis 2:7. La palabra paldés se usa en la hermenéutica rabínica como un acróstico llamado en el judaísmo notaquicón, para. El primer nivel es la letra P. ¿Cuál es el nivel? P. El primer nivel se llama Pechá. ¿Cómo se llama el primer nivel? Pechá. Pechá es el nivel simple de la escritura. ¿El nivel cómo? Simple de la escritura. Entonces, en estos 4 niveles está escrita toda la Biblia, en uno de estos niveles, cada libro. Lo primero es identificar en qué nivel está escrito el libro. El nivel simple lo voy a identificar con Marcos. Marcos está escrito en este nivel. ¿Cómo está escrito Marcos? Nivel Pechá. ¿Nivel cómo? Pechá. Nivel simple. Fíjate que mientras Juan empieza su evangelio diciendo, en Alge, en Logos, Caijo Logos, allá atrás, en el principio, en la eternidad pasada, Marcos empieza su evangelio de forma sencilla en Jerusalén, hablando de Jesús, de la manera de los milagros, de manera simple. Lucas empieza hablando de la genealogía, de una investigación que hizo. Marcos no, Marcos un evangelio como sencillo, Pechá. ¿Evangelio cómo? Pechá. Sencillo. Sencillo no implica que tiene sencillez, sino que está escrito en ese nivel. Hay libros de la Biblia que tienen dos niveles juntos, una mezcla. Usted lo verá ahora. El segundo nivel de interpretación, porque recuerda que Pechá, el simple, es el sentido literal de la Biblia. ¿Sentido cómo? Literal de la Biblia. Segundo nivel, Jeremes, diga conmigo, Jeremes. Jeremes es el sentido implícito, pista. En este nivel está escrito el Evangelio de Mateo, Matitiahu. El Evangelio de Mateo, usted sabe que este tipo de libros deben su poder o su autoridad a que se están basando en otro libro que ya fue escrito que tiene autoridad. ¿Cómo me están entendiendo? ¿Y cuál es el Evangelio que más cita el libro que tiene autoridad que el Antiguo Testamento? Mateo. Porque eso está escrito en el nivel Jeremes. ¿El nivel cómo? Jeremes, que es el nivel de pista. El tercer nivel es el nivel de gas. ¿Nivel cómo? De gas. De gas. De gas, con R. ¿Qué significa investigar? ¿Qué significa de gas? Investigar. ¿Cuál de los 4 evangelios o las 4 perspectivas evangélicas fue producto de la investigación? Lucas. O sea que Lucas está escrito en el nivel como de gas. Un sentido de investigación. ¿Entendido cómo? De investigación. Eso es lo que comúnmente se dice. Lucas es un judío helénico. ¿Un judío cómo?
O sea, un judío que vivía en la diáspora y asimiló la cultura griega. Lo mandan a Jerusalén porque en otras naciones se había oído hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y si yo quiero mandar a alguien para una nación a investigar un acontecimiento, ¿quién más para investigar que un nacional que conozca la cultura de ese país? Lucas era un judío helénico, como las viudas que estaban en la iglesia de Hechos, que fueron desatendidas. ¿Se acuerdan de eso? Dice que las viudas griegas, no entienda que eran griegas del país griego, eran viudas helénicas, porque acuérdense que fue después que llegaron las viudas griegas gentiles. ¿Cómo me están entendiendo? Tiene que tener esa diferencia. Entonces el último nivel es el nivel so. ¿Nivel cómo? Es el nivel oculto, profundo, elevado. Nivel oculto, profundo y elevado. En este nivel está escrito el Evangelio de Juan. ¿El Evangelio de quién? Pues fíjate que Juan empieza diciendo en alge, en jo, logos, kai jo, logos, en prostón de on. Juan dice en, la palabra en significa ya existía. Logos, Juan dice ya existía el logos. Hablando de la eternidad pasada. Juan no empieza su evangelio hablando del principio de Abraham, ni del principio de Adán. Juan empieza su evangelio en la eternidad pasada. Juan empieza su evangelio en Dios y termina su evangelio en Dios. Juan presenta a Cristo como el logos, o sea, la razón de ser del universo. No presenta ese logo con la mentalidad griega del logo de Aristóteles ni de Platón. Presenta ese logo, pero pensando en el Dabal judío. Palabra en hebreo es Dabal, y para los judíos Dabal no era simplemente un concepto, sino que era una persona. Por eso ustedes encuentran en el libro de Génesis que dice, el texto hebreo dice, y oyendo a Adán los pasos de la palabra que venían en el huerto, tuvo miedo. ¿Oyendo los pasos de quién? Porque para los judíos la palabra no es un concepto, es una persona. Resurrección, por ejemplo, María Magdalena le dice, maestro, María le dice, yo sé que él resucitará. María, la hermana de Lázaro. Yo sé que resucitará en el día postrero. Dice, no, la resurrección no es una doctrina, la resurrección es una persona. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo me están entendiendo? ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es un concepto. No. Jesús dijo, no. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona y soy yo. Yo soy la verdad. Yo soy el camino y yo soy la vida también. ¿Cuándo me están entendiendo? Constantemente los judíos se valían de él para interpretar la Biblia, para encontrar el paraíso perdido. Y llegando al paraíso, poder comer del árbol de la vida eterna. Y para hacer eso tenían que irse a la senda antigua. Y por eso Jesús le dice a ellos, yo soy el camino. La palabra camino, en Jeremías aparece cuando dice Dios al pueblo, pagaos en los caminos y preguntad por la senda ¿qué? La palabra senda viene de la palabra hebrea deref. Diga conmigo, deref. Tiene el sentido de senda de descanso. Entonces Jesús dice, en hebreo Jesús le hablaría de la siguiente forma. Juan 14:6, Jesús diría, Ani hadere beeme hai. Ani, yo, hadere, soy, dere, camino, senda antigua. Beeme, la verdad que nunca está al lado, la verdad que hay que buscarla para encontrarla. Pero también soy el Jai, soy el árbol de la vida que ustedes están buscando. Ya no busquen el árbol de la vida físico. Yo soy el árbol de la vida que estoy entre ustedes. Yo soy el Jai. Yo tengo la vida en sí mismo. El que me come a mí, el que come de este pan, no tendrá hambre jamás. ¿Cómo están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, es esa esencia de comprender las cosas, de penetrar. O sea, cuando yo se maravilla y dice, wow, o sea, en él está, no un concepto de la verdad, es la verdad. Él es la resurrección, él es la vida. O sea, pero él es algo experimental. El problema de la fe hebraica con la teología convencional es que la teología no aterriza. La teología se queda en conceptos. Por eso en clase de teología la gente no se convierte. La gente se desconvierte. En clase de teología la gente no son sanada, porque la teología es un ciclo repetitivo de pensamientos muertos. Porque vivimos repitiendo lo mismo
que el señor Zwinglio, que el señor Calvino, que el señor Melanchthon, que el señor Pelagio, que el señor Agustín, que si fulano lo enseñó. Cada generación debe interpretar la palabra conforme a las necesidades de su generación. Decir que tenemos que regresar al pasado a buscar los pensamientos de esos individuos que murieron, es decir, que la palabra de Dios se trancó en un espacio del tiempo. Y es no creer que tenemos el Ruach, que tenemos el Espíritu, que dice Jesús que dijo, el Ruach Jacode lo guiará a toda justicia y a toda ¿qué? Verdad. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos guía, que nos instruye. ¿Cuándo me están entendiendo? Entonces por eso he fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Fracasa, la teología fracasa en el sentido cuando no tiene una voz profética para una generación presente. ¿No tiene una voz qué?